Bueno, hoy Kasper Schmeichel ha visitado a Christian Eriksen en la clínica en Copenhague, en la que el futbolista del Inter de Milán se sigue recuperando, estable e inclusive de buen humor, según los reportes que se cuentan. El arquero de la Liga Premier dijo: nos pusieron en una posición en la que siento no deberían habernos puesto, esto refiriéndose a volver a jugar el partido, a volver a la cancha casi un par de horas después frente a Finlandia. La situación exigía que alguien más arriba dijera que no era el momento de tomar una decisión. Hay quien fue más directo y habló incluso de ciertas presiones de UEFA porque el partido se volviera a jugar. Eso nos lleva, creería, al debate, Andrés, de si el partido se tenía que reanudar el mismo día de lo sucedido con Christian Eriksen, si fue correcta esa decisión. A ver, es muy complejo porque terminás afectando el resto del torneo y deberíamos tener toda la información en la mano de cuánta claridad había acerca del estado de Christian Eriksen. Hay cuestiones que son difíciles de analizar, qué impacto tienen sus compañeros en ese momento, pero hay una realidad que termina afectando después todo el torneo y con esto no lo quiero justificar, simplemente quiero poner la problemática. Dinamarca tenía que viajar 7 horas en avión para jugar 3 días después o 4 días después, es decir, postergar este partido 1 o 2 días hubiera complicado todo el torneo. ¿Es lo más importante? No. ¿Se podría haber hecho algo distinto? Y en función de la salud de Eriksen, no. Seguramente de tratar de igualar a nivel competitivo un equipo que queda totalmente desconcentrado, preocupado, con la cabeza en otro lugar después de un incidente así con un compañero, sí, seguramente sí. Pero al final de cuentas alguien tiene que tener la mente mucho más fría que los demás y pensar por encima de decir, bueno, estamos organizando un torneo, ¿cuál es el big picture? ¿Qué impacto tiene todo esto? ¿Cuál es el menor impacto que puede tener la organización de todo el torneo? Digo y hablo del torneo en función de pensar y saber que en ese momento, cuando salía Eriksen del campo de juego, ya estaba consciente y me imagino no peligraba su salud. A eso me refiero. Sí. Abre un debate esto, supongo que sí, Fer, porque además ya lo ha abierto, el debate ya venía desde antes de qué tan saturados están los calendarios, cuánto afecta a esto, a la salud inclusive de los futbolistas. ¿Esto lo va a llevar, digamos, a un siguiente nivel? ¿Se va a debatir en serio en mesas a ver si esto se tiene que cambiar de alguna manera? Yo creo que este tema nos lleva a pensar en 3 cosas. A mí puntualmente me iba a pensar primero en cómo ha funcionado el protocolo de desvanecimiento de jugadores en el terreno de juego, más allá de contacto físico, sino por un desvanecimiento propio a un evento cardíaco como el que sufrió Eriksen. El trato del protocolo desde Anthony Taylor, el árbitro, hasta los propios jugadores que forman una valla humana, y sobre esto me quiero detener ligeramente, pero no por lo rápido menos importante. ¿Por qué lo hicieron? Porque nosotros como seres humanos somos morbosos y al final lo que habrían querido era alguien ver lo que estaban haciendo, que era resucitar a un ser humano en una cancha de fútbol. Por eso lo hicieron. Luego veámonos al espejo y entendamos por qué los daneses se pusieron en una muralla para tapar de las cámaras la posibilidad de cubrir cualquier imagen que tuviese que ver con Eriksen. Esto es lo primero. Los cuerpos médicos reaccionan tal cual el protocolo lo ha dicho, uno que se ha venido desarrollando por especialistas y por los últimos años, y que lo visto ahora ha funcionado porque le han salvado sobre la cancha. Lo segundo es lo que ya apuntaba Andrés, no voy a sumar mucho más sobre eso porque la realidad es que hace falta información. Ha hablado Peter Schmeichel, el padre de Kasper, a sumar otra variable en la que dice que les quitaban los puntos a Dinamarca o lo perdían por default 3-0 si no seguían el partido, poniéndolos bajo una presión que públicamente no se dio a conocer. Pero es que ese es el reglamento. No se pueden apegar a otra cosa más que el reglamento. Si un equipo no sale el segundo tiempo o sale de la cancha, aunque hubiese una justificación tan grande como esta, el reglamento dice lo que dice y se estarían apegando a ello, pero hace falta más información. Y sobre lo que me preguntás, es ventajista ahora traer este tema a la mesa cuando ha sucedido lo que ha sucedido sobre Eriksen. El tema debe existir, pero no por lo que pasó con Eriksen. Debe existir porque el fútbol pierde calidad ante la sobresaturación de partidos en el calendario, pierde calidad y en consecuencia interés y al corto o a mediano plazo va a perder aficiones, pero no por lo que pasó con Eriksen. Traerlo a la mesa ahora por lo que ha pasado con Eriksen es tratar de empujar una agenda
propia de aquellos que quieren nada más dilapidar la institucionalidad del fútbol desde sus organizaciones más importantes. Y es cierto, el fútbol requiere urgentemente de reducir el calendario. Lo que va a hacer Francia dentro de un par de temporadas, reducir la liga, por ejemplo, de 20 a 18 equipos, como lo ha hecho ya, bueno, como Alemania lo hace desde hace muchísimo tiempo. Esas son medidas fundamentales, reducir en el calendario la cantidad de partidos porque hay una sobresaturación. ¿Esto pudo haber tenido efecto sobre Eriksen? Desconozco porque no soy médico. Y eso quisiera que muchos profesionales también lo entendieran, que no vengan a usar una agenda personal con lo de Eriksen para tratar de empujar una crítica a lo que realmente necesita ser atendido al margen de lo que pasó con Eriksen. Ciro. Yo quisiera solamente sumar a lo que ya comentaron mis compañeros otro ángulo que me parece muy importante. El poco peso que siguen teniendo los futbolistas para una situación semejante. Estamos hablando de que un jugador estuvo, siguiendo las palabras del médico de la selección de Dinamarca, muerto en algunos instantes sobre el terreno de juego. Su corazón se detuvo al menos en un instante. Si no es en una situación de esta naturaleza, entonces ¿cuándo se podría reprogramar por causas de fuerza mayor un partido? Esta me parece que lo fue. Y los jugadores lo dijeron, lo dijo Kasper Schmeichel, y cuadra también con la versión que entregó Michael Laudrup, que reza lo siguiente: lo que se les ofreció a los jugadores fue, juegan ahora o mañana a las 12 del día. Y es efectivamente una decisión que no deben de tomar los jugadores, porque están dominados por las emociones. ¿Con qué cabeza vas a enfrentar un partido semejante en estado de shock auténtico por haber visto lo que vieron? Entonces, el poco peso que siguen teniendo los jugadores ante una situación semejante también me mueve a la reflexión. Si no es en una situación así, entonces... pero Ciro, ¿cuánto hay que esperar para superar un estado de shock? ¿Cuánto se espera para superar un estado de shock en estas situaciones? Porque más de un par de horas, Andrés. Más de un par de horas seguro. Pero bueno, más de horas sí. Por supuesto, bueno. al menos, no sé, es que no se podía hacer ese mismo día, por más que me digan que se lo querían dedicar al jugador, pero las versiones también cuadran en relación a que la UEFA puso casi a los futbolistas en un callejón sin salida, y después el comunicado de la UEFA es, los jugadores accedieron a reanudar el partido. Me mueve a esa reflexión, el poco peso que siguen teniendo los futbolistas. Pero es que hay muy poco margen también en las fechas del calendario, y esto lo quiero ver desde la frialdad de lo que podría logísticamente provocar el cambio de un partido. Yo pienso, ¿qué tiene que pasar entonces? Bueno, pienso por ejemplo en la suspensión del partido y que no se juegue y el calendario siga su curso, y en consecuencia... Claro, que se pacte un resultado en consenso con los dos involucrados. El 0-0 que estaba en ese momento, ¿no? Perdón, Fer. Por ejemplo, habiéndose jugado ya el partido como se había jugado hasta ese momento, porque además luego es cierto, y lo que dice Ciro es real, no habiendo estado en la situación imposible meterse en sus zapatos también, pero imaginando lo que los jugadores pudieron haber sentido, la emoción de ver cómo su compañero les hacía una llamada de video en el mismo vestuario, sabían que él estaba bien, ellos salen a la cancha dominados por las emociones, el vaivén de emociones, las idas y vueltas que pasaron desde los minutos que sucedieron desde el desvanecimiento de Eriksen. Pero me quiero ir a un partido que se jugó un día después. Países Bajos juega un día más tarde y Danny Blind sale del partido entre lágrimas porque estaba él, habiendo pasado por un evento cardiovascular en algún momento en su carrera, él se preocupaba por sí mismo en el campo. Sí. Y Danny Blind no estaba en Copenhague ni cerca ni en el vestuario. Todos los jugadores, todos seguimos conmovidos, estamos viendo cosas que ante lo que hemos visto son irrelevantes como partidos de fútbol. La situación de Eriksen pesa por encima de todo eso.